Qué privilegio es poder compartir, adorar juntos. Sí, gracias al Señor por los que podemos estar en esta mañana acá. Bienvenidos a todos por disponerse ante el Señor, por adorar con un bebé ahí en el Eliseo. Por disponernos, ¿sí?, a todos de corazón para lo que el Señor va a estar hablando y sigue hablando a nuestros corazones. Cada mensaje que se está compartiendo semana a semana viene a sumar a tu edificación, a sumar para que podamos crecer, para que podamos también desarrollarnos y también recibir revelación. Hay algo que no podemos omitir y que es un tema sensible, que a mayor revelación, a mayor conocimiento, ¿sí?, mayor será el juicio sobre nosotros, porque al que más se le da, más se le demanda. Los que tienen responsabilidad en su trabajo y que son demandantes lo van a entender. Una pequeña falla que uno tenga, ¿cierto?, puede generar un tremendo problema. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de nuestra vida, delante de los ojos del Señor, ¿sí? Así que no solamente recibimos frases, ni solamente recibimos perlas, ¿cierto?, sino que las recibimos porque ellas van a edificar nuestra vida, van a hacernos crecer y nosotros también poder dar eso que de gracia hemos recibido. Bueno, la semana pasada finalmente terminamos el capítulo 1. Pastor Pedro avanzó con parte del capítulo 2. Yo hoy día voy a tomar algunos versos del capítulo 2 para seguir desarrollándolo. Y sé que va a quedar por lo menos uno o dos mensajes del capítulo 2 para poder seguir avanzando. Hemos visto varios detalles en el capítulo 1 que ya creo que ya están asentados en nuestra vida, ¿cierto? Creo que una palabra que ha quedado resonando es que tanto para nosotros como para las personas creadas no hay excusa de que Dios no existe. Por más que se levante el agnosticismo, ¿cierto?, y otras ramas religiosas tratando de negar la existencia de Dios, el ateísmo, ¿cierto?, podemos tener certeza y tranquilidad de que aunque nosotros no debatamos con el ateo, con el agnóstico, sabemos que Dios ya dejó su mensaje en toda la creación. Por lo tanto, ni ellos ni nosotros tienen excusa de que Dios existe. Así que si miran al cielo se van a encontrar con Dios. Si van a las profundidades se van a encontrar con Él. E incluso si me fuera a lo más recóndito de las montañas, ahí está Él, como dice el salmista. Entonces hay cosas que son inexcusables. El pastor Pedro la semana pasada terminó con todo lo que venía del capítulo 1 y el capítulo 2, hizo un resumen de que finalmente cómo Dios ve al pecador, y es justamente lo que estamos trabajando. Y él dijo, primero, el pecador no tiene excusa, está lleno de impiedad e injusticia, entregado a sus propios deseos, en un estado de descomposición, está condenado a muerte, merecedor de su castigo, de la ira de Dios. ¡Wow! ¿Cómo lo ve Dios? Finalmente, una persona sin Dios tiene estas mismas características. Hoy día quiero que podamos avanzar un poco y vamos a seguir desde donde dejó el pastor Pedro, pero quiero que me acompañen a unos versículos, ¿ya? Versículos que también van a aparecer acá y que probablemente esa imagen les va a ir haciendo sentido en la medida que vayamos hablando. Imagino que todos conocen eso, ¿sí? Todos los podemos asociar a algo.
¿Cómo a qué? Una balanza. ¿Qué otra palabra? A la justicia, ¿cierto? A algo justo, a una medida, ¿cierto? Listo. Leamos Génesis capítulo 3, verso 22 al 24. Estos primeros versículos que vamos a ir leyendo los voy a leer muy rápido porque solamente son para introducir. Y dice así, del 22 al 24. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Sí? ¿A causa de qué tuvo que el Señor hacer esto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por el pecado de quién? De Adán y Eva. Bien. Génesis capítulo 6, del verso 6 al 7. Y estos versos los voy a leer en 4 versiones distintas. Primero, Reina Valera, dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versión NTV, el mismo versículo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Versión PDT. El Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Y Biblia textual, el mismo versículo dice: y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra, y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahweh: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. ¿Por qué leí diferentes versiones? Porque son diferentes expresiones de cómo Dios se sintió cuando vio al hombre caer en decadencia. Ahí hay algunas cualidades, pero en ambos casos, tanto lo de Adán y Eva como lo que está ocurriendo en Génesis 6, en ambos casos tenemos 2 momentos en la Escritura donde se nos da a conocer cómo Dios se sintió con el error de Adán y Eva y con la decadencia del ser humano. Y hay palabras que son súper fuertes. Primera, dice que se arrepintió. Hay otra palabra que dice se lamentó. Tuvo un peso. Y dice también que su corazón se dolió, se le partió el corazón, se indignó, se entristeció su corazón. Son de los pocos versículos donde nosotros podemos visualizar y leer cómo Dios se siente
cuando su creación comete un error, cuando su creación comete pecado delante de sus ojos. Entonces, las consecuencias del pecado no solo afectan al que cometió la falta, nuestro Dios también se resiente. Entonces, hoy día quiero partir de esta manera. Quiero partir casi con la conclusión del mensaje. Pero básicamente es decirles que cada vez que cometemos un pecado, es el corazón de Dios el que se entristece. Todos sabemos que hay promesa de Dios para nuestras vidas de que Él ya no va a destruir al hombre como lo hizo con el diluvio. Lo tenemos muy claro. Sabemos que eso ya no va a ocurrir. Pero quiero decirles algo. Tanto en Adán y Eva, ¿cierto?, la justicia de Dios entró en acción. En ambos casos, tanto con la instrucción que Dios le dio a Adán y Eva, y lo otro fue cómo el hombre respondió a la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios destruye la tierra? ¿Por qué la destruye con agua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificó Dios la tierra con agua? ¿Qué pasó antes? El pecado, ¿cierto? ¿Qué suceso? ¿Les suena Sodoma a Gomorra? ¿Sí? ¿Les suena algo? Los hombres con los hombres, los ángeles, ¿sí? ¿Les suena algo de eso? ¿Sí? Ya. Solamente para ponernos en acuerdo. El disgusto del Señor fue básicamente que el hombre torció todo y comenzó a traer maldición, ¿cierto? Se metió en problemas con Dios. Ahora bien, Adán y Eva desafiaron algo de Dios. Su desobediencia desafió la administración de Dios. Dios les dio instrucciones precisas. Ellos sabían qué debían y no tenían que hacer. Lo que hicieron fue desafiar la instrucción. No comerán de ese árbol, del resto sí, de este no. Desafiaron la instrucción. Pero la perversidad del hombre en Génesis 6 desafió la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque cambiaron lo natural, lo torcieron, se desviaron. Exactamente lo mismo que Pablo comienza a relatar en el capítulo 1 de Romanos, que está prohibido por hecho hablar del capítulo 1, ¿ya? Por ahora. Pero cambiaron la forma natural de procrear y se encendieron en sus concupiscencias, en sus deseos, ¿cierto? Todos conocemos esa historia. El punto es que si resumimos esos dos hechos, tanto el de Adán y Eva como el de Génesis 6, ¿cierto?, con la destrucción, el hombre rechazó dos cosas de Dios. Rechazó la gloria de Dios y rechazó el poder para gobernar, para sojuzgar la tierra, rechazó la administración. Y hoy día son dos cosas que regularmente estamos desafiando ante Dios. Desafiamos su gloria y desafiamos el gobernar con Él. Regularmente está ocurriendo, pero el hombre fue explícito, él lo hizo, él desobedece estas dos instrucciones. Ahora bien, si nosotros avanzamos y leemos Génesis 8:21, que lo van a poner acá, dice así, esto son unos versos más adelante de lo que acabamos de revisar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. El diluvio finalmente sirvió para limpiar la tierra, pero no para limpiar la maldad del corazón del hombre. Dios jamás tocó el corazón del hombre. Quizás sí, muchas personas murieron y muchos animales también. Pero Él no corrigió el corazón del hombre. Tuvo su justa consecuencia a su pecado, pero el corazón del hombre no. Si Dios sabía que la intención del hombre tendía mal desde su juventud y sabe que va a volver a cometer errores, ¿qué es lo que está actuando desde su propia naturaleza? ¿Por qué le dice no te voy a destruir? Porque yo sé que tú eres malo desde tu juventud. Y lo deja seguir existiendo en la tierra y que pueda fructificar, que se pueda desarrollar, que crezca en las ciudades, que haga negocios, que administre. ¿Qué es lo que está operando si para Dios hubiese sido más fácil destruirnos? ¿Por qué nos deja en la tierra? ¿Qué es lo que está actuando después de haber destruido todo en su corazón? ¿Qué atributo de Dios estamos percibiendo al ver esto? Misericordia. Su misericordia. Y la misericordia no es solamente como esta misericordia cuando se comparte el Evangelio en la calle, no sé si lo han visto. No, es que estamos en un periodo de gracia, ¿cierto? Como que la gracia hasta ahora, vino Jesús, estamos en la gracia. Pero si se dan cuenta, la misericordia de Dios siempre ha estado. Y no solamente desde este hecho, está desde que vistió con pieles a Adán y Eva. Desde ahí está su misericordia. Él sabe que ellos fallaron, pero aún así les extiende eso. Hay maldiciones de por medio, pero aún así vemos su carácter, vemos su atributo moral interno, su propia naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo y los viste. ¿Y no te has dado cuenta cuando fallamos, cuando nos equivocamos, que tienes la gracia de poder cerrar tu puerta de tu dormitorio y acercarte nuevamente a Él y saber que Él va a volver a extender su misericordia? Eso es algo que finalmente nunca vamos a poder entender, pero Él lo dijo: yo no voy a volver a destruir al hombre. Finalmente, ¿qué es lo que vemos en el mundo? El hombre destruyéndose a sí mismo. Y la justicia de Dios tiene que ver con esto. Si tú practicas el bien, se te dará recompensa por eso. Pero si tú practicas el mal, con eso, esa es la medida. Listo, aquí está tu retribución. Por eso es que es importante las cosas que hacemos también en el día a día. Dios comienza a mirar al hombre de una manera distinta. Sabe que el pecado será parte de su vida diaria. Cometerá errores terribles, pero aún así está dispuesto a ayudarlo en momentos de angustia. Dios no se desconecta de su creación. Sabe que el hombre lo necesita, incluso en medio de su indiferencia. Dios, que es tan grande y parece tan ajeno a su creación, está dispuesto a tenderte la mano, a tender su mano. Entonces, hoy día, al mirarnos, podemos ver nuestra condición. Somos delante de Dios, somos pecadores. Esa es nuestra condición. Y la redención toma el peso en nuestra vida, donde Dios nos comienza a mirar a través de Cristo. Esto lo dijo el pastor Pedro la semana pasada.
Pero cuando Él no empieza a ver a través de Cristo, Él ya, no. Mi hijo te redime, mi hijo te perdona, mi hijo era la solución a nosotros. Nosotros ya sabemos cómo termina esto. ¿Me entienden? Nosotros ya sabemos cómo termina. Quiero que vayamos a Romanos 2, del verso 11 al 16. Y que estos ejemplos que acabo de dar sirvan para ilustrar, para poner una imagen en ustedes que se llama misericordia y justicia. ¿Sí? Entonces terminábamos así la semana pasada y después vamos a seguir con el verso 12. Dios juzga a todo por igual y sin favoritismos. Verso 12. Los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. Y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan y los defienden porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos. Y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Verso 16. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. El pecado no hace acepción de personas, sea moralista o seas religioso o seas un religioso moralista. No hace acepción de personas. Pecado es pecado y punto. Si tus amigos te dicen que pecado es una palabra antigua, bueno, dile un error, algo que ofende a otro, ¿cierto? Pero a Dios no le importa dónde tú estás. Si tú fallas, estás fallando y punto. Y estás pecando delante de Él. Los que no tienen ley y cometen faltas se condenarán a sí mismos y los religiosos serán juzgados por la ley. O sea, cada uno, no importa el bando, tienen una ley por la cual serán juzgados. Ahora bien, en resumen, anótelo, nadie escapa de la justicia de Dios. Él no hace distinciones. ¿No me crees? Bueno, esa ley te va a juzgar. ¿Tú me crees? Mi ley te va a juzgar. Ninguno tiene escapatoria. Para que lo podamos entender. Ahora bien, hay una ley que Dios puso en la mente de los seres humanos, incluso antes que la ley de Moisés. La ley escrita no es el único método de juicio que Dios lleva a cabo. Hay personas que no tienen la ley escrita, pero tienen otra ley que está en su corazón y su conciencia. Y por esa ley van a ser juzgados. Adán y Eva ya tenían esa ley en su mente y en su corazón. ¿Cómo sabían ellos qué era desobedecer? ¿De dónde viene la conciencia del bien y del mal?
si no había ley? El tema de la ley de Dios es que cuando alguien me dijo, mentir, no se debe mentir o no se debe robar. Chuta, yo estaba haciendo eso, listo. Siento que estoy pecando porque la ley me lo está diciendo. Pero antes de la ley no existía eso. Por lo tanto, robar para mí era algo normal. Pero en el consciente de las personas, todos sabemos que aunque no conozca la Biblia, tiene conciencia de qué es bueno y qué es malo. De manera natural, véelo en los niños, véelo en alguien que nunca ha leído la Biblia. Pero todos tenemos conciencia del bien y del mal. ¿O por qué tenemos vecinos que hacen el bien y no son creyentes? Porque quizás hacen lo bueno porque hay una conciencia de lo que es ser bueno también. Todos tenemos conciencia del bien y del mal a la hora de realizar cualquier acción. Ahora, les pregunto, esto ya es más básico, pero es importante. ¿Por qué? Porque con todo es relativo, podrían pasar muchas cosas, por eso se los voy a preguntar. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar? ¿Cómo? Errar al blanco. ¿Qué más? Perderse del camino, desviarse del camino, ¿ya? Que está muy conectado a errar el blanco. ¿Qué más? Ofender a Dios, ¿ya? Desobedecer, ¿sí? Si nosotros ponemos todas estas frases y ponemos la frase del diccionario, errar el blanco, sería desobedecer, desviarse del camino. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, con lo que hace el arquero. El arquero toma la flecha, dispara, ¡pum!, y tiene que dar en el blanco. Tiene que ver con propósito, tiene que ver con estar alineado, tiene que ver con no salirse del camino. Efectivamente, pecar es errar el blanco, es fallar, pero también es ofender. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente yo me estoy equivocando, sino que mi acción está generando que otros se ofendan. Por eso, cuando tú fallas, cuando cometemos un error, ten cuidado. Ten cuidado con lo que estás haciendo, porque no te vas a dar cuenta que puedes que le estés fallando a tu madre, le estés fallando a tu padre, le estés fallando a un amigo, así. Pero eso no es de preocuparse. Lo que es de preocupación es que, como dijimos al principio, cada vez que tú fallas, al que se le parte el corazón no es a tu mamá. Por eso es que es delicado el tema del pecado. Y quizás, como diría Juan, no podríamos decir, yo no tengo pecado, porque seríamos mentirosos. El punto es cómo la vida en el Espíritu va a afectar que podamos vivir en rectitud, aunque sabemos que vamos a fallar, sabemos que vamos a cometer errores. Por eso es que el capítulo 8, cuando lleguemos, va a ser tan importante en esta búsqueda de poder vivir como a Dios le agrada. ¿Qué otros significados para pecado tenemos? Ofensa, lapso, desviación, alguien dijo, ¿cierto? Como apartarse del camino. Pero el pecado también es una transgresión voluntaria. Nadie te empujó a pecar. Hay algo que nace, la concupiscencia, el deseo, tus miembros se activa el mal que está en nosotros, con el cual tenemos que pelear. Eso se activa en nosotros. Las maquinaciones, los malos pensamientos, todo eso que empieza a florecer de pronto. Y uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este hecho de hacer trampa? O de mentir en esto, de mentir en el currículum, de mentirle al jefe para salvarme. ¿De dónde nacen esas cosas? Sino simplemente
que aunque estés muy apartado del Señor o jamás hayas escuchado, hay una ley en ti que te indica que esto es bueno y que esto es malo. Cuando llegamos al Señor, es evidente que Él quiere que siempre hagamos el bien. Y ese es el camino que debemos seguir. No importa en la posición que estés, todos tenemos conciencia, con ley o sin ella, de matar, robar y destruir no es bueno. Santiago 4:17 nos da otra definición de lo que es el pecado, mucho más simple, más que errar el blanco. Dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esa es la mejor definición. Es muy buena. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Pero antes, Jesús nos hizo una masterclass, ¿cierto? Y fue más profundo en la consecuencia que tiene el pecado y el origen que tiene el que cometamos falta. Marcos 7, del 20 al 23, Jesús dijo, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Recuerdo muy bien este verso porque nosotros en Semillero enseñábamos de dónde viene la maldad del mundo. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Han visto los testigos de Jehová con el librito? Y justamente Jesús responde esa pregunta. ¿De dónde? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que lo hace perverso? Y finalmente vemos que esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. En resumen, el hombre natural o moralista no es juzgado por la ley que no ha recibido, es juzgado por la ley que ya tiene en su conciencia. Y el religioso, los judíos eran más juzgados porque tenían mayor revelación, que tiene que ver como con la responsabilidad. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que muchos serán juzgados por el grado de revelación que tengan del Señor. Entonces, si tú sabes mucho, si tú tienes autoridad, si tú conoces la Santa Escritura, si tienes conocimiento, pero no lo estás practicando, estás haciendo que otros se desvíen. Estás haciendo prácticas que no son propias de lo que has recibido. Considera esto, Dios te va a juzgar con mayor severidad. Pero los que saben poco, tampoco es que se escapen de esta ecuación. Sí, porque alguien podrá saber mucho, tener mucha lectura, tener mucho conocimiento, saber enseñar de la palabra. Pero los que estamos acá estamos fritos, hermanos. Estamos fritos porque ya el primer momento en que alguien nos compartió de la palabra, conciencia de Dios, abrí la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Acarreo condenación para mí si yo no practico eso. Hay un grado de responsabilidad de lo que estamos haciendo. Por eso es que hoy practicar el cristianismo, vivir la vida de fe, no es una cuestión de si hoy quiero o no quiero. Ten cuidado con lo que estás leyendo. Ten cuidado a dónde te estás metiendo. Dios te va a pedir cuenta.
Dios te va a pedir cuenta de todo lo que estás haciendo. ¿Y por qué partí con algo tan simple como el pecado? Porque hay algo peligroso en eso. Que nosotros sabemos lo que teológicamente significa pecar, pero tengamos cuidado con nosotros darle nuestra propia definición. Porque cuando tú le das tu propia definición y tu hijo está conociendo a su polola y tú permites que ellos se vayan solos al dormitorio y dice, ¿y qué tiene de malo? Aparece esa conciencia del principio y el temor de Dios lo dejamos debajo del catre, ahí un poquito. Ese es el tema, que no sea que nos metamos en problemas como dice Isaías 50. Y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Tenemos que tener ojo. Ojo con lo que hacemos. Si yo sé que me voy a casar, no puedo irme a vivir con mi polola o con mi novia a mi casa. No puedo. Porque sabemos que vamos a fallar. Entonces hay un límite que no podemos transgredir en la medida que vamos conociendo al Señor. Y cada uno es responsable. Aquí no es responsable ni tu pastor ni tu líder. Uno es responsable con las cosas que hace. Entonces, para cerrar esta parte, pecar no es un asunto liviano. Y hoy día, cuando yo hacía el mensaje, decía, Señor, pero mucho pecado este mensaje, como el mensaje del pecado. Pobre de mí. Pero justamente estamos hablando de cómo Dios ve al hombre. Y el tener conciencia de lo pecador que somos, porque eso somos, si no fuera por Cristo, ¿qué sería de nosotros? Entonces, para que tomen conciencia, para que en el día a día vayan viendo qué cosas incluso ustedes estaban tolerando que Dios no tolera. Y esa es la otra palabra que aparece, la tolerancia. ¿Cierto? O como alguien decía la otra vez, ¿por qué le damos me gusta a cosas que Dios desaprueba? ¿Por qué le decimos sí, sigue adelante? Y la Biblia, en la Biblia esto ya está condenado, ¿por qué tú lo apruebas? Entonces, son temas que debemos revisar. Romanos capítulo 2, verso 13. Dice así, Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Dios recompensará conforme a la obediencia de la ley que se está practicando, sea la ley de nuestra conciencia o su propia ley. Por este motivo, no es de extrañarse que conozcamos personas que no creen en Dios, pero sí practican el bien. Uno de ellos, que también fue mencionado la semana pasada, era Cornelio. Cornelio, un centurión romano, pero tenía una acción de bondad. ¿Qué era lo que hacía? Daba limosnas a los pobres. Y Dios vio eso y le fue grato que Cornelio fuera a la puerta, también para que los gentiles pudieran creer en el Señor. Mire, a veces, sin querer, cuando tenemos algún amigo, alguna familia que conocemos, nos sale esta frase. No, si a este le falta conocer a Dios nomás. ¿Sí o no? Pero no nos engañemos, porque esa es una verdad a medias. Porque ese que quizás hace el bien, le va bien en la pega, está condenado.
está condenado. No importa si da a los pobres, si tiene acciones sociales, pero ese, queridos hermanos, ya está condenado. ¿Y por qué está condenado? Juan capítulo 3, verso 18 al 20. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pare ahí. Muy bondadoso, muy bueno, sus hijos se sujetan a Él, pero si Él no cree en Jesucristo, su condición es condenación. No importa si estás conversando con tu amiga, con tu amigo, con un familiar. Si esa persona no ha creído en el Señor, está condenada. La verdad no es relativa. Qué difícil debe ser para alguien decirle, sabes, amigo, yo te quiero mucho y todo, pero la Escritura me dice que tú estás condenado y que tu lugar es el infierno. Si nosotros relativizamos la verdad, vamos a suavizar eso. Y Dios no quiere que suavicemos la verdad. Dios quiere que seamos verdaderos. Un adorador se caracteriza por dos cosas: que anda en el Espíritu y anda en verdad. Y la verdad es lo que hoy nos hace libre. O sea, si alguien no se hubiese parado y nos hubiera dicho, hey, conoce al Señor, cree en Jesucristo. Si alguien no hubiese hecho eso, quizás ¿qué sería de nosotros? Pero la verdad no se debe relativisar, no se debe empequeñecer. No debemos disfrazar la verdad delante de la gente que no cree en el Señor. Tenemos que ser sinceros con la verdad. Comprométete con la verdad. Comprométete con lo que el Señor está diciendo. Verso 19. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. Entonces, cuando tú mires a la persona, tú sabes que está condenado, pero ¿por qué? ¿Por qué él tiene cargos a su cargo? Lo dice acá el verso 19. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Esa es la condenación, queridos hermanos. Aunque sea muy bueno tu vecino, él ha rechazado la luz y se niega a creer en Jesucristo. Juan 3:36 dice así: los que creen en el Hijo de Dios, escuche esto, es para usted, tiene vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hay dos cosas. Primero, el que no cree está condenado por Dios. Y segundo, está bajo la ira de Dios. Esa es la verdad. Ahora, si pudiera resumir esas dos cosas que acabo de decir, les diría esto: nacimos con la ira de Dios. Así que el bebé inocente que recién ha visto la luz es un pecador. Es un pecador. Por más inocente y lindo que se vea, necesita a Jesucristo. Lo necesita. Si no, sería extraño que Jesús a nosotros nos hubiera dicho: es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu.
Por eso, porque como diría el salmista, en pecado me concibió mi madre. Y Jesús años después va a decir, tienes que nacer del agua y del Espíritu para que me conozcas. Todas las personas están condenadas a causa de sus propios actos. Dios juzga a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos. No se salva ninguno. ¿Por qué? Porque el mundo, antes, condición antigua, amó más la oscuridad y sus malas acciones. Los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse por temer a ser descubiertos. El hombre hoy día tiene el mismo problema que Adán y Eva cuando pecaron. Se esconden de Dios. No sé si detrás de un árbol, no sé si en el dormitorio, pero alguien cuando peca se esconde de Dios, no rinde cuenta. ¿Cuál es el problema de pecar? Que acarreas condenación, vas sumando condenación constantemente. Entonces, hoy día algunos que son adultos, que viven solos, o quizás ya tienen su casa, ¿cierto? Hay un grado de responsabilidad de lo que hacemos. El Señor nos ha llamado a conformar familias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando uno vive la vida soltero? Tiende a pensar que tiene más libertad para hacer más cosas. Entonces suele pensar en hacer cosas solo o con los amigos. Y no filtra muchas veces que hay cosas que a lo mejor pueden hacerte o te van a tentar a hacer otras cosas. Por eso la importancia de poder rodearte de gente que te impulse en el Señor, que quiera tu bien, que quiera que te desarrolles, que crezcas. Ahora, tengo como 9 preguntas acá. Anótelas si alcanza, después si no las escucha. Preguntas para reflexionar. ¿Estás viendo el pecado como Dios lo ve? Una pregunta. Y lo pregunto así porque puede que a lo mejor Dios está siendo muy exagerado con esto. Entonces yo no creo que Dios haya querido decir eso. Y empezamos ahí a juguetear un poco con la palabra. Cuando cometo una falta, ¿tengo una actitud de arrepentimiento? ¿Me arrepiento cuando me equivoco? ¿O nos estamos escondiendo al cometer un error? Preguntas para que pueda reflexionar en su casa, en el grupo hogar, si es que van a comenzar ya. Otra pregunta. ¿Qué pecados estoy tolerando en mi propia vida? ¿Qué pecados estoy tolerando en mi propia vida? Otra pregunta. ¿Cómo está nuestro juicio hacia nuestro prójimo? ¿Cómo está el juicio? ¿Cómo está nuestro moralismo hacia el otro? Pidiéndole que viva de una manera, pero ni yo me la puedo. ¿Cómo está el fariseo de nuestro corazón? Se lo pregunto de otra manera. ¿Lo que denuncias lo tienes sujeto al Señor?
¿Cómo respondes a la corrección de una autoridad? ¿Cómo respondes a la corrección de una autoridad? Y la última pregunta, y si a usted se le ocurren otras, hágala en ese espacio. ¿Qué le pasa a tu corazón con lo que ve en las noticias, en el diario, en las redes sociales? Cierra la pregunta y habrá otra pregunta. ¿Está siendo Dios justo o injusto? Sin entrar en polémica, ¿el presidente que tenemos actualmente, Dios fue justo o injusto? ¿El jefe que te tocó en tu trabajo, lo habrá puesto Dios ahí? ¿Es Dios justo o injusto? Romanos 2:16. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Escuche esto de nuevo. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue los secretos de la gente, conforme dice el Evangelio de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. No es tanto lo que podemos ver, no es tanto lo que tú haces en tu vida pública, sino que son las cosas que hacemos en secreto. ¿Sí? Siempre hay algo que se desajusta en nuestra vida. Hoy día yo no puedo ir, ¿cierto?, voluntariamente a, no sé, a la casa de ustedes, por ejemplo, y ver cómo funciona la dinámica familiar. No me corresponde. Cada uno tiene un gobierno sobre su familia. Tienen dinámicas familiares, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si en alguna de nuestras casas hubiese abuso familiar? Hubiese religiosidad, ¿cierto? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros está maltratando a su mujer? Pero acá nos sentamos libremente y compartimos el Evangelio. ¿Cómo podemos juzgar eso? A menos que uno de los dos cónyuges se levante y quiera abrir el tema. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Esas prácticas íntimas o las cosas que están pasando en nuestra mente, Dios las va a juzgar tarde o temprano. Por eso no nos podemos escapar de la justicia de Dios, porque Él en algún momento va a sentenciar veredicto. Y no podemos decirle: ¡hey, Dios, eres injusto! ¿Por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué no me tocó a mí? Y empezamos a sacar todo lo que está dentro de nosotros. ¿Por qué te lo llevaste a él y no te llevaste al otro? ¿Por qué te llevas al bueno y no te llevas al malvado? Por eso esa pregunta: ¿está siendo Dios justo o injusto? Hoy día los jóvenes, ¿qué están reclamando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo ellos se muestran a la sociedad? ¿Es justa su manera de pelear o injusta? Y vemos que el concepto de justicia nos persigue por todos lados.
Son las conversaciones de la pega. ¡Uy, qué injusto! Le subieron el sueldo a ella y no a mí. A ella le dan más trabajo y a mí ya no me están considerando, a lo mejor me van a despedir. La sensación de injusticia, ¿cierto? Todo eso también es parte del caído, de la conciencia caída, del haber sido separados de Dios. Por eso es que Dios siempre nos invita a acercarnos a Él, ya que en su amparo, en su abrazo, yo pueda sentir paz de Él, pueda sentir que baja mi ansiedad, porque Él sabe que el hombre sin Dios es un animal sin razón y que va a cometer actos atroces y que esa carnalidad siempre va a tender al mal. Acuérdense, en pecado me concibió mi madre y Dios dijo, el hombre desde su juventud peca, comete faltas. Entonces, Dios sabe que somos débiles. Dios lo sabe, que nuestra carne no siempre está sujeta al Espíritu. Cada vez que tú fallas, cada vez que tú cometes un error, es su Espíritu el que se entristece. Por eso, cada vez que pecamos, nos sentimos lejos de Él y por consiguiente no dignos de ser hijos. Yo les dije en el principio, Dios se dolió en su corazón. ¿Qué es lo que está en nosotros, en cada uno de nosotros? Su Espíritu. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hoy día, hermanos, probablemente Dios no está dolido en su corazón por lo que haces, porque nos mira a través de Cristo, pero hoy día es su Espíritu el que se entristece, el contristado. Entonces, hoy día, cuando tú cometes un error, no es solamente tu remordimiento, sino que es el Espíritu que está en ti que está triste. Y el Espíritu Santo no es una energía etérea, es una persona. Es una persona que camina contigo y que regularmente te está diciendo, hey, ahí no, cuidado, para, ven. Por eso la necesidad de escuchar al Espíritu, porque nosotros somos muy impulsivos y tendemos a hacer cosas sin la guía del Espíritu Santo. Entonces, hoy día, claramente, más que las lágrimas que pueda derramar tu familia por tu error, es al que estás haciendo llorar, es al que estás entristeciendo. Volvamos a traer conciencia del que está en nosotros, el Espíritu de verdad, el Consolador, el que te guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el que está en ti. Él tiene cuidado de ti. Él es el que te recuerda. Por más que intentemos huir de Dios, por más que intentemos escapar de Dios y jugar con la balanza de la justicia a mi medida, adulterar esa balanza, finalmente, ¿a dónde podremos huir de su presencia? Salmo 139, versos 7 al 9, dice así: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara,
y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿A dónde huiremos? ¿A dónde huiremos de Dios? No tenemos alternativa, hermanos. No tenemos alternativa. Salmo 19, verso 12 al 14. El salmista, si hay cosas que reconozco en David, son las llaves que él tenía. Y creo que tiene mucho sentido que hasta Jesús lo reconozca así. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie para orar. Y me quiero quedar con ese verso que acabamos de leer. Y qué lindo sería si pudiéramos vivir así y resumiendo así la vida. Que sean gratas las palabras de mi boca, ¿verdad? Y la meditación de mi corazón, siempre en justicia. En mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y que el Señor pueda hoy hacernos conscientes de todas estas cosas con las que peleamos. Ninguna lucha es en vano. Ninguna lucha, la que estén dando, hermanos, ninguna. Sea personal, sea familiar. Hoy día nos queremos sacudir de estas cosas, ¿ya? Y nos sacudimos para ajustarnos y seguir. Y seguir. Este mensaje no es para enjuiciarte, porque ¿quién soy yo? Simplemente para que juntos podamos ver que el Señor tiene cosas mejores. Hay cosas mejores, pero Él necesita que nos limpiemos de esto. Amén. Cierra sus ojitos un momento. Padre, te bendigo en esta mañana. Te doy gracias por lo que haces, por cómo nos guías, Señor, por cómo tienes cuidado de tu iglesia, por cómo familias están comprometidas con tu obra, a querer avanzar y se disponen de todo corazón, Señor, para servirte. Padre, oramos por aquellos que se esfuerzan, oramos por aquellos que están dando una milla más, oramos por aquellos que estudian, que se están preparando, para que tú los fortalezcas y para que tú los levantes. También oramos por los débiles, por aquellos que les cuesta, que han vivido situaciones complejas. Señor, tú no quieres que ninguno se quede atrás. Anhelas que todos podamos caminar en la misma dirección. Hoy día el Espíritu Santo está recordando, está trayendo a memoria a tu vida, a tu corazón, momentos, situaciones que son incómodas, cosas que quizás seguimos practicando en la intimidad, tolerando ciertas prácticas, participando de conversaciones que no son buenas,
teniendo aún compañerismo con la tiniebla. Pero yo, Señor, te pido que tú tengas misericordia. Que podamos ser limpios, Señor, de faltas. Que podamos ser limpios, Señor, de cosas que no son buenas y que tú estás viendo. Padre, perdónanos si hemos tolerado la falta, si hemos tolerado, Señor, el pecado en la iglesia, si hemos dicho sí a la perversidad y a la oscuridad. Padre, hoy día nos refugiamos en ti. Hoy día hago esta oración sencilla porque sé que acá hay gente sencilla que te busca de veras y que anhela que tú puedas manifestarte en sus vidas. Señor, y en señal de rendición yo inclino mi rostro ante ti y me presento con lo que tengo delante de ti, Señor. Padre, sin grande elocuencia, quizás con faltas, quizás con dolores, Señor, y con situaciones en el corazón. Pero hoy día, Señor, no quiero erguir mi cabeza delante de ti con orgullo, sino que quiero presentarme ante ti humilde y reconocer, Señor, que te necesitamos cada día, que no podemos vivir sin ti, Señor, que nuestra vida te pertenece y que sabemos que Cristo Jesús nos bendijo, nos redimió en la cruz y que su sangre preciosa no la queremos pisotear, sino queremos hacerla válida en este tiempo. Padre, yo oro por cada familia que está aquí representada, por cada uno de los que se esfuerzan y que pelean tu buena batalla cada día, Señor. Padre, bendíceles. Oramos también hoy por los que están enfermos, para que tú, Señor, extiendas tu mano de salud sobre ellos, Señor, para que le des sanidad, para que ellos puedan comenzar a sentirse mejor, para que vuelvan las fuerzas. Señor, tú eres el Dios de sanidad, poderoso y fuerte sobre ellos, Señor. Padre, oramos por nuestra propia vida y quiero que tomemos un momento para que ahí en su silla y usted pueda expresarle al Señor algo que necesita ser soltado esta mañana. Así lo percibo, así que le dejo este momento para que usted lo haga.